Yo creo que lo primero va a ser en esta noticia entender cuál es la noticia. Y para eso vamos a ver si nos ayuda. Estamos con el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido a 32 minutos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Contento de estar contigo. ¿Se Muchas extraña la gracias, Ale Tomás. Matus? Sí. ¿Ah? ¿Se extraña la Ale Matus? Sí, pues. Bueno, eso pasa. Llegan los invitados, entonces dicen, no está la Alemato. Está bien, yo lo tengo asumido. Oye, Tomás, a ver, espérate. Primero, quiero tratar de entender, y queremos tratar de entender quién ganó y quién perdió, porque fíjate que ayer fue una noticia de alguna manera confusa, es decir, muchos de quienes están, no sé si necesariamente cerca del gobierno, pero que efectivamente están de acuerdo de la necesidad de una reforma a pensiones, uno valora, porque no era evidente hace 1 o 2 meses atrás, que se aprobara la idea de legislar. Pero estas primeras votaciones en particular, entiendo que, explícanos bien, que dejaron enterrado la posibilidad del 3 y 3. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cuál es tu evaluación del día completo de lo que pasó ayer? Yo creo que primero que todo la evaluación global es que fue una victoria pírriga, es decir, que el gobierno vence, pero más dañado que, por supuesto, el vencido, en este caso, a la oposición uno tendería a pensar, porque claramente se desmorona moral e intelectualmente muy rápido la victoria y los planteamientos del gobierno, producto de que en un momento el Ejecutivo tenía 79 votos, un voto de holgura, aquello rápidamente se estrechó a 78 votos y todos nos percatamos nuevamente, así como sucedió en la reforma tributaria, que el gobierno no tiene votos para aprobar absolutamente nada en el Congreso Nacional. Y a la vez se manifiesta nuevamente esta pulsión, diría yo, del Frente Amplio, de, de cuando ves que tienes una pequeña oportunidad de ganar, más allá de hacer los gestos de valorar, salir a golpear. O sea, yo creo que las palabras de la Diego Ibáñez. intervención del diputado Diego Ibáñez fueron recontra innecesarias. Necesitaba el Ejecutivo los votos de demócratas en la Cámara y el Senado. Y en vez de, por un lado, agradecer el diputado Ibáñez, que recordemos es el presidente del partido del presidente de la República, en vez de agradecer a demócratas, incluso de valorar a los diputados y diputadas de oposición que eventualmente se fueran a abstener y no votar en contra, en vez de agradecer y valorar eso, sale a golpear a demócratas, lo cual era una situación absolutamente innecesaria y que no hizo otra cosa que crispar los ánimos, tensionar y obviamente generar un ambiente de hastío, diría yo, de cómo se conduce una reforma que es esperada por 15 años por la ciudadanía, más de 15 años. ¿Tú crees, a todo esto respecto a la actuación de Diego Ibáñez, tú crees que eso afectó de alguna manera después de estas votaciones y las votaciones posteriores? ¿Hubo algún efecto? ¿O tú crees que igual esa leche estaba cocida y que efectivamente los votos de los que pírricamente, como tú dices, por muy poquito aprobaron que es la idea de legislar, pero que después en las discusiones en particular, que en el fondo es lo que llega al Senado, se le puso freno de mano a la intención original del gobierno, que ha trazado muy claramente, y eso más allá de que haya, porque, a ver, reforma de pensiones cualquier gobierno puede hacer. Uno podría hacer una reforma de pensiones y subir, no sé, la cotización en un 0,1%, y es una reforma de pensiones. Por lo tanto, una reforma de pensiones, si finalmente esto termina con un 6% para capitalización individual, es como, o sea, por favor, mejor que venga la derecha, que haga una reforma de pensiones y que le siga dando mayor poder a las AFP, que como hemos dicho muchas veces y la gente sabe, una cosa que las AFP son parte del sistema de pensiones, pero también son parte de un sistema de capitalización, de tener los ahorros de todos los chilenos para entregar créditos baratos a los mismos grandes empresarios para hacer buenos negocios, que después te cobran a uno los intereses más caros. Entonces, lo que quiero decir es, el tema del modelo de la AFP, aunque sea con otro nombre, en el fondo de la capitalización obligatoria para que esté siempre en manos de los privados, de los grandes conglomerados privados, es un tema clave. Entonces, te pregunto un poco ¿qué es lo que me interesa ver? ¿Cómo evalúas tú que va a avanzar el corazón
de una reforma de pensiones de un gobierno de este tipo y no como podría ser una reforma de pensiones, no sé, po, de un gobierno de Evelyn Matei o de José Antonio Cast? Bueno, en primer lugar, uno ya se va haciendo alguna idea de cuáles votaciones en particular se van a rechazar, sí o sí, por quienes patrocinaron o ingresaron dichas votaciones separadas. Y uno vio que en la minuta de votación, donde están todas las votaciones separadas, indicaciones, etcétera, había muchas de ellas que estaban firmadas por los diputados Miguel Ángel Calisto, Mm, Zafirio, la diputada Joana Pérez. Entonces, en el ya, contexto uno demócratas anticipaba amarillos. Mm, más algunas otras firmas de diputados y diputadas de oposición. En ese contexto uno anticipaba que iban a haber tantas derrotas. Ahora, uno no anticipaba que el 3-3, que ha ido mutando en múltiples aspectos, del 6-0, el 2-2-2, ahora el 3-3, ya parece una sí, confusión al final, porque se va también en eso desarmando el hilo conductor y dificultando el entendimiento de esta por la ciudadanía, o al menos el seguimiento de la discusión. Y en ese contexto yo creo que esta no ha pasado, esta discusión ha pasado de ser una discusión eventualmente del mercado de valores, como tú lo planteas, en torno de la inversión, de los grandes grupos económicos, a una discusión mucho más política o enteramente política, creo yo, producto de que se articulan varios aspectos. Primero que todo, tú tienes el día de hoy una democracia cristiana que quiere ir en el pacto de alcalde y alcaldesa con el oficialismo y que mm, por tanto no está disponible a rechazar, o mejor dicho, primero que todo, a aprobar la acusación constitucional contra Carlos Montes, porque ¿cómo va a aprobar la acusación constitucional de aquellos ministros que son parte de la coalición con la que tú quieres ir en pacto de alcalde y alcaldesa? Y también, ¿cómo va a rechazar en general la idea de legislar o las materias más fundantes de una iniciativa legal que es parte del conglomerado del cual tú quieres ir? Y así mismo, como estamos eh, partiendo, hay un pequeño receso, pero partiendo un año profundamente electoral y clave para las disputas políticas que vienen en el siguiente, que son parlamentarias, diputados, senadores, dependiendo de la región, y la presidencial, que es la madre de todas las batallas. Yo creo que esta discusión también tomó una lectura en términos políticos, electorales y de los desafíos futuros. Y ahí eso también se articula muy bien con demócratas. Y uno ve ahí como demócrata está en esa permanente búsqueda del dónde estar. Si estoy con el oficialismo, estoy con la oposición o no estoy con ninguno. De mm. hecho, hace pocas semanas hubo un llamado de demócrata indicándole a Chile Vamos que es, indicándole a Chile Vamos, ¿somos nosotros o es republicano? O republicanos. Entonces, Sí, más que sí, no, es que en ese contexto, ¿a dónde crees tú que va a arribar esta reforma? O sea, haciendo un poco política ficción, por supuesto, esto es una mirada, el tiempo es dinámico, pero creo que ayer se jugaron varias cartas, sobre todo porque había habido un proceso, te lo opino yo, tú me harás el contrapunto, de cierto como crecimiento de las posiciones del gobierno respecto a este tema. Es decir, cuando uno hasta hace un par de días atrás miraba los últimos meses, un minuto en que la reforma avanzaba, cuando ya se acercó el plebiscito, el mismo gobierno le puso freno a mano, dijo esperemos el plebiscito, utilizó de alguna manera el triunfo en contra como un pequeño viento para poder empujar este proceso. Iba de alguna manera bien aspectado, la dupla Mario Marcel, Janet Jara, sigue teniendo, digamos, como buena visibilidad, hizo un par de intervenciones hace 2 días, o ayer, no, antes de ayer, la ministra Janet Jara, muy interesante, muy elocuente, en fin, traspasando incluso ciertas fronteras. Bueno, pero eso todo tiene sentido en la medida que efectivamente, insisto, esta reforma de pensiones no solamente aumente, que es una cosa bastante obvia y necesaria a esta altura del partido, aumente la cantidad, digamos, que se recaude, con todas las complejidades que igual implica en la economía diaria de las personas, subir de un 10 a un 16%, sino que en fondo lo haga con un alma, con un sentido de lo que podría ser un gobierno de izquierda, de centro izquierda, digamos, de ese ámbito de la coalición. Entonces, ¿cómo lo prevés tú? ¿Cómo crees que va a seguir? ¿Qué es lo que tú crees que puede salir de esto? Lo digo porque, claro, tú lo dices al inicio de esta entrevista y señalas muy claramente, bueno,
esta es la demostración más que el gobierno no tiene margen prácticamente para nada para ganar votaciones significativas en el Congreso. Mira, yo creo que lo primero que todo es que hay que ser intelectualmente correcto, no tratar a las personas de tontas, en definitiva, porque eh, yo ayer veía la discusión, las palabras previas a la votación, eh, como que aquí este fuera a ser el proyecto que finalmente fuera a salir del gobierno, del Congreso. Y yo reflexionaba en mi fuero interno mientras escuchaba una que otras palabras y decía, oigan, pero aquí estamos tratando de idiotas a las personas. Este proyecto de ley que sea que se apruebe o se rechace el día de hoy o en particular es claramente muy distinto a lo que va a salir del Congreso Nacional, sobre todo porque en el mejor de los casos yo creo que le quedan 2 trámites constitucionales y en el peor caso 3 trámites constitucionales si sumamos una Mixta. mixta. Sumado también al desgaste, yo diría, propio de los ministros y ministras asociados, quizás como tú bien dices, no tanto Marcel, porque Marcel es incombustible, uno diría ya está a Mm, esta mm. altura. Es como, es como un Milei, pero de izquierda, que es capaz de decir que no a todo y la gente lo aplaude por ello. Eh, Buena comparación. pero, por ejemplo, yo me pregunto si la ministra Jara es capaz de empujar esta reforma en el Senado con el poco margen y los pocos votos que alcanzó a obtener para hacerlos pasar al Senado. Mm. Así como a propósito de que ayer se intentó despachar el proyecto de ley corta de ISAPRES del Senado a la Cámara y se postergó la votación al lunes, así como pregunto si la ministra de Salud, Jimena Aguilera, va a ser capaz de, una vez ese proyecto de ley sea traspasado a la Cámara, despacharlo desde la Cámara o sacarlo de forma coherente. Y ahí creo que hay un desgaste muy significativo. Y así como yo creo que el presidente Gabriel Boric tiene que evaluar al presidente de su partido que no es capaz de agradecer ni valorar eh, a los diputados que están con ellos o que al menos no están en la vereda absolutamente contraria, que puede ser una abstención en diputados y diputadas de abstención. También tiene que evaluar a sus ministros si son capaces de empujar esta reforma. Ya, pero para ponerlo en concreto, ya ustedes están terminando su periodo de este año, ya se van de vacaciones, vuelven en marzo. ¿Tú crees que sería mejor que una ministra del Trabajo distinta o ministro del Trabajo distinto que Janet Jara siguiera con este proceso adelante? No me digas que te de la cuña perfecta, pero no me pidas eso, pero al menos yo creo que el desgaste es evidente. Ya, ya. Y por lo tanto, no va a haber un mayor avance porque finalmente la sartén por el mango lo tienen los sectores no oficialistas, para no decir que es solo la derecha, porque hay otros sectores más. O sea, digamos, Tomás, para tenerlo súper claro, del 3 y 3, ¿nos olvidamos? ¿Esa es más o menos tu sensación? Mira, en política se ha visto de todo, pero claramente yo creo que el Ejecutivo no esperaba que eh, en la discusión en particular se rechazara el 3-3. Yo creo Mm. que esperaban aún que eso tuviera los votos. Me parece que el resultado fueron 74. De hecho, yo te soy súper honesto, después de que se rechazara el 3-3 y viendo la derrota por paliza que se estaba dando y el hastío que generaba, eh, yo incluso en un momento salí de la sala, así como, ya, ¿verdad? Entre las palabras de Diego Ibáñez, el evidente desgaste de los ministros, entre este ánimo que se generó y la mentira que se le estaba dando a la ciudadanía en torno a que esta iba a ser la reforma de pensiones que iba a salir desde el Congreso Nacional, que yo miraba así como, bueno, yo, el grado de hastío que uno llega de repente porque esto se desmorona moral e intelectualmente muy rápidamente. Entonces, el Ejecutivo va a tener que reponer indicaciones en el Senado, va a tener que reponer múltiples artículos.
Y yo creo que ahí la discusión es en qué términos repone esos artículos, porque Mm, ya le va a costar aprobar en general en el Senado. Entonces, pensar en reponer en los mismos términos que estaba en la Cámara, uno lo cree impensado. mm. Y en ese contexto, por cierto, yo creo que esto se va a trabar y va a quedar estancado en un estado que va a ser complejo para que avance, y sobre todo en la medida que se acerquen las municipales. Porque si bien aquí en la Cámara tú tienes una DC que no va, en este momento no le va a infligir una herida que desangre aún más el gobierno porque está en la tesis de ir en el pacto de alcalde y alcaldesa. Te quiero Pero hacer sí tenemos justamente sobre eso. Sí, justamente sobre eso te quiero hacer una última consulta, un poco proyectándolo esto, justamente lo que señalas, a la arena política. Yo partía el programa de hoy comentando, así más casualmente, a propósito de esta carta con muchos adherentes del mundo socialista, algunos incluso no socialistas, pero de ese origen, siendo muy críticos con la gestión de Iracema Haller, en fin, y proponiendo a un ex concejal Calderón socialista como candidato a las municipales y por lo tanto pidiendo primaria. Yo decía que, bueno, quienes están en política, quienes saben, uno puede decir, oye, las primarias debieran ser en todas partes, en todas partes. Pero claro, cuando tú tratas de armar una coalición o al menos una lista, digamos, tan amplia como desde el Partido Comunista, Frente Amplio, Socialismo Democrático, hasta la democracia cristiana, bueno, si así primaria en todas partes, es obvio que eso no flota, porque si un partido sale muy perjudicado, no tiene ni una motivación para poder apoyar a los ganadores. Entonces, entre eso, entre la intervención de Diego Ibáñez de ayer, que uno la entiende extraña, salvo que haya detrás de eso una estrategia. En un momento tan relevante, uno esperaría, claro, que un presidente, y de repente hay una estrategia, no lo sabemos, habría que preguntarle al propio diputado Ibáñez, pero pareciera que no, que es como entre sí, como en que no, como en que estoy molesto, en fin, no sé qué. Entonces, uno dice, bueno, parece que si es que hay algo así como un veranito San Juan, que pudo haber habido después del triunfo del en contra, y esta sensación y esta ratificación de una unidad, pensando en el desafío de octubre del 2024 y proyectarlo incluso, pareciera que está mucho más débil de lo que quizás uno a la distancia podría verlo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees tú que este tipo de cosas que van sucediendo, por eso menciono lo de la carta a los socialistas y menciono lo de Diego Ibáñez, para mencionar cosas de distintos lados, ¿cómo crees tú que en realidad esto puede seguir flotando para que efectivamente este año uno tenga una lista que tenga capacidad de hacerle frente de mejor manera a una creciente derecha y ultraderecha? Bueno, yo creí que lo sucedido con las palabras del diputado Diego Ibáñez iban a ser similar a lo que pasó en su momento con el ex ministro Ávila, que fue el que gatilló o generó el clima o el camino para que se rechazara la tributaria. Y yo creo que ahí eh, las fuerzas se alinearon o la presión fue tan grande en torno a temas que están en el trasfondo como el electoral que eso primó. Ahora bien, yo creo que todo va a tender a mantener unida a la DC al Partido Comunista, porque el interés eh, político en torno a las municipales es muy fuerte, muy fuerte. Eh, y yo creo que eso genera un espacio de tiempo hasta la elección del 27 de octubre, si mi memoria no me falla, para mantener al PC a la DC sumada. De hecho, eso mismo permite que eventualmente se alineen las fuerzas para que la diputada Carol Cariola o quien estime el Partido Comunista sea presidente o presidenta de la Cámara. Pero también hay un después de eso. Y yo Mm. quiero brevemente irme allá porque después de eso yo no veo que las fuerzas oficialistas con la DC vayan en la misma lista o pacto parlamentario desde el PC a la DC. Y de hecho también me pregunto, ¿va a haber un candidato o candidata compartida desde el PC a la DC? Mm. Yo veo que no, veo poco probable eso, es decir, vamos, vamos a volver a tener una fórmula donde hubo en su momento un Gabriel Boric y una Jasna Proboste 2.0, quizás obviamente con figuras distintas, uno lo entiende así, pero yo creo que todos
apunta ya, es decir, estamos aprovechando un momento político, el Ejecutivo está aprovechando un momento político en el cual tiene amarradita, en cierta forma, a un partido gravitante que es la Democracia Cristiana y que tiene también el hilito para tirar hacia acá a demócratas, porque obviamente ahí se comparte mucha historia entre demócratas y la democracia cristiana, y en ese contexto esa historia, ese pasado en conjunto también le permite al gobierno a través de la AEC tener para algunas cosas también a ese espacio político, a esa fuerza. Ahora, si es que tenemos un presidente del partido del gobierno que sigue golpeando a demócratas, como sucedió en la discusión del día de ayer, claramente ese hito que tiene la DC para mantener un poco más acá a demócratas se termina cortando. Bueno, en fin, dejan muchas cosas interesantes, porque dejan muchas cosas, obviamente, el tema de la votación de ayer, y hay que ir descomponiéndolo en los próximos días para seguir haciendo un análisis justo, adecuado, y no teñido solamente, digamos, de cuñas que a veces se tiran para la galería desde uno y otro sector. Tomás Lagomarsino, diputado radical, muchas gracias por haber estado una vez más acá en 32 minutos, así que sigan nomás con sus labores diarias que son muy intensas, lo sabemos. Muchas gracias a ti, Darío, por la invitación y un saludo. Vale. Ahí está.